La entrevista. Amigos, son las 7:18 de la mañana y estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Ya tenemos acá en cabina al invitado especial, abogado internacionalista Ángel Rodríguez Mackey, ¿no? Estaremos tratando hoy el tema sobre Alejandro Toledo. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por estar con ustedes. Buenos días. Buenos días, doctor. Bien, queremos ilustrar a nuestro público de Eco Radio, el Público Tiene Palabra, respecto a las noticias que vienen de Estados Unidos respecto a la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Pero sabemos que todo esto tiene todo un procedimiento. Explíquele al público qué significa esto para extraditar a Alejandro Toledo. Sí, lo importante creo es que entendamos que como el derecho penal que juzga delitos solamente se puede hacer dentro del territorio de un estado. Es decir, cualquiera que comete un delito dentro del Perú pues será juzgado en el Perú. En el caso de Alejandro Toledo, él se encuentra en otro país y como está en otro país, entonces hay que requerirlo, solicitarlo. ¿A quién? Al otro estado. ¿Qué estado? Estados Unidos de América. Porque no tenemos jurisdicción en otro país. Ese pedido que un estado le formula a otro, le dice, por favor, devuélveme a fulano, porque tengo que juzgarlo, no para condenarlo, sino para juzgarlo. Ese pedido se llama extradición. Pero ese pedido además tiene que tener un marco jurídico, se llama Tratado de Extradición. Perú lo tiene con Estados Unidos desde el siglo XIX, fue renovado en el año 2001 y además firmado por el propio Alejandro Toledo. Entonces, vía este Tratado de Extradición, el Perú le ha formulado un pedido que comenzó su fase inicial, su fase primaria en el Poder Judicial peruano. En un juzgado peruano se alistó todo lo que se llama el cuadernillo de extradición. Este documento fue aprobado en una sesión del Consejo de Ministros peruana y llegó a los Estados Unidos de América, ingresó en el Departamento de Estado, que es la fase política en Estados Unidos. Ellos lo examinaron y lo pasaron al Departamento de Justicia, que es una suerte de Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene fiscales. A diferencia de Perú, los fiscales son parte del aparato judicial. En Estados Unidos los fiscales son parte del aparato del poder político, del poder ejecutivo. Lo mandaron a los fiscales. El fiscal examinó las imputaciones, las denuncias a Alejandro Toledo y decidió mandarlo a otro fiscal, a un fiscal de distrito. ¿Dónde? En San Francisco. ¿Por qué en San Francisco? Porque allí vive Alejandro Toledo. Entonces este fiscal miró otra vez y dijo, no, aquí hay la presunción de comisión de delitos. Entonces, ¿qué hizo? Lo alcanzó al juez del distrito. Este juez del distrito ha evaluado y lo primero que ordenó, que fue lo que estalló la semana pasada, fue una orden de detención sobre Alejandro Toledo. Se produjo la orden de detención y le dijo, en adelante vamos a ver ya asuntos de fondo de su caso, pero antes tengo que decidir si usted va a estar con libertad condicional por las calles de San Francisco o lo voy a tener en una prisión mientras se arregla el tema de su extradición. Entonces, ¿qué dijo el juez? A eso se llamó el viernes pasado, que todos hemos visto, una audiencia de fianza. Es decir, no le ha permitido el juez para que pague una fianza y salga en libertad, que pudo haber sido $1 millón, $2 millones, uno no lo sabe, porque el juez ha estimado que sí hay peligro de fuga. ¿Qué ha llevado a sostener que hay peligro de fuga? Entre otras cosas, lo más importante, allá funciona mucho el criterio judicial, la casuística, los hechos. Encontrarlo con una maleta con $40,000, $45,000, no se sabe el monto exacto, y la probabilidad de que exista también un flujo de $1 millón con él. No se sabe si en una cuenta, no se sabe, eso no ha sido aclarado. Esos dos hechos fácticos, que no están ni siquiera en el cuadernillo de extradición, ha llevado al juez a considerar que mejor sea que Alejandro Toledo esté en una prisión de los Estados Unidos hasta que todo ello se arregle. Entonces, en eso estamos. ¿Qué va a haber el día 26 de julio? Pues va a haber otra audiencia. ¿Para qué? Alejandro Toledo tenía un abogado, y este abogado que tenía
costaba mucha plata. Un hombre muy influyente en Estados Unidos de América ha decidido ya no ser más su abogado, le cuesta mucha plata. Como él no puede pagarlo, es lo que ha dicho, entonces si quiere declarar insolvente, es decir, no tiene plata. Por tanto, un abogado de oficio tendría que el día 26, a partir de esa fecha, a atender su caso. Eso es lo que se va a ver el día 26. Tampoco se va a ver asuntos de fondo. Solamente, si Alejandro Toledo es declarado oficialmente insolvente y en consecuencia tiene un abogado de oficio, como uno va acá al Colegio de Abogados de Lima y pide un abogado que lo defienda. Claro. Eso es lo que vamos a ver. En el camino, y con esto acabo, esta parte, seguramente que la parte defensora de Alejandro Toledo va a seguir aduciendo persecución política. Y mientras lo siga aduciendo, entonces van a querer incluso presentar un habeas corpus. ¿Qué significa habeas corpus? Mostrar el cuerpo, lograr la libertad, una libertad. Yo creo que a la luz de todos los elementos de juicio, no creo que le vayan a dar una libertad, sobre todo después de lo que acaba de decir el juez. En Estados Unidos los jueces son muy estrictos. Y vamos a ver un proceso que puede ser de 6 meses, de 4 meses, de 1 año. Cuidado con eso, cuidado. Tampoco es que vaya a ser 2, 3, 4 años, uno no lo sabe, pero también puede ser de 6 meses. No hay plazos, porque en Estados Unidos, a diferencia de Perú, de Venezuela, de Colombia, otros países sudamericanos que somos romanos germánicos, los abogados que nos están escuchando lo saben, tenemos código penal, código de procedimiento y hay plazos. En Estados Unidos no existe sino el criterio del juez. Muy bien. Interesante, doctor. Fíjese, acá surgen muchas preguntas que iremos planteándoselas a medida que se transcurra el programa para que la gente que tenga sus dudas vaya aclarando. No sé, doctor, si usted tiene algo. Sí, lo que pasa, doctor, que en nuestro país usted debe conocer que la noticia extraditan a Alejandro Toledo y ya como si mañana podría estar en el país, ¿no? Entonces ese tipo de confusión es la que nosotros queremos despejar, tomando como referencia el caso panameño, ¿no es cierto? Ahí sí, claro, hubo un caso similar. Qué bueno que lo digas, porque el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá entre los años 2009 y 2014, él fue a Estados Unidos, escapó. Hay una imputación objetiva de un delito que ya no viene el caso, pero que está asociado con una suerte de espionajes, etcétera. Pero estando allí, igual la justicia panameña lo requirió. Entonces, fíjate, su abogado pidió fianza, pago de fianza. ¿Qué hizo el juez en Estados Unidos? Le denegó, en Miami, le denegó la fianza. ¿Por qué? Porque hay también lo que se llama un comportamiento lógico de los jueces en el tiempo en casos diversos o específicos. En el caso de las extradiciones, normalmente no suelen los jueces de Estados Unidos dar el acto permisivo para el pago de una fianza. El presidente Martínez estuvo preso en Estados Unidos hasta que fue extraditado a Panamá. Entonces, esa carga, esto también es muy importante que los abogados que nos están escuchando lo recuerden. Esa carga de un antecedente que tiene una connotación jurisprudencial, se dice, porque son hechos pasados, también son determinantes en el criterio de un juez en Estados Unidos hacia el futuro. Eso es lo que ha hecho que, a mi juicio también, el juez del Distrito Norte de San Francisco haya considerado la negación de la negación del pago de fianza para Alejandro Toledo. Claro, el caso de Panamá, a pesar que de haber renunciado, demoró 1 año exactamente. Demoró un año. Entonces, yo creo que vamos todavía a ver un proceso en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, cuyo sistema judicial lo conozco muy bien, los jueces piensan 2 veces, 3 veces antes de detener a una persona. Y sigo pensando que aun cuando se trata de un caso que tiene, en lo que hemos visto hasta ahora, asuntos de forma, el juez en el tiempo va progresivamente acumulando un criterio. Eso nos pasa
En este momento yo estoy con ustedes tres. Ya tengo un criterio de ustedes tres. Ustedes tienen un criterio de mí. Nada más. De repente nos tomamos un café, de repente nos vemos más y vamos a seguir acrecentando nuestro criterio. Vamos a seguir teniendo una visión más cabal de la persona. Lo mismo pasa en un juicio. El juez sabe que se trata de algún expresidente, como no. Sabe también que la defensa aduce, como dijo el defensor, criterios raciales contra Alejandro Toledo por su origen indígena o porque había atacado al fujimorismo, que fueron los argumentos que dijo. Esas cosas ya las tiene valorando el juez y seguramente debe estar leyendo algo más sobre Perú, etcétera, para formar criterio positivo o negativo, a favor o en contra del inculpado. A eso se llama la dialéctica jurisdiccional, que es una prerrogativa del juez. Es decir, el juez mira de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, dentro fuera, todos los elementos del juicio para que él finalmente tome una decisión. Pero cuidado, aquí hay que reiterarlo. No existe la extradición de oficio. La gente que nos está escuchando y nos está viendo tiene que saberlo. Es decir, no porque el juez al final diga que Alejandro Toledo sí ha cometido o hay presunción de que ha cometido delito, se le va a extraditar como un tubo. No, porque entrará a una fase final que es la fase política. Y en la fase política, el criterio ya no es jurídico, pues es político. Y ahí quien decide, el secretario de Estado, que no es nada más y nada menos que el jefe de la diplomacia estadounidense, en buena cuenta el número 2 después del presidente de los Estados Unidos de América. O sea, se vuelve político. Ese tramo, por supuesto que no estamos, pero uno no sabe qué pueda pasar allí. Los presidentes, los gobiernos tienen a las extradiciones también como un compás político que harán en su momento según el parecer que ellos tengan. Allí todavía no estamos, es verdad, pero es bueno saberlo, que no hay extradición de oficio. Las extradiciones son prerrogativas de los estados, derechos de los estados, y ellos son los que deciden. ¿Qué significa esto? Que si a mí no me gusta la extradición, oiga, ¿por qué usted no me ha extraditado? Voy a hacerle un juicio. No hay, o sea, porque la extradición es un derecho del estado, que es su soberanía. Entonces allí también tenemos que contemplar esa variable a la hora del análisis completo del caso de Alejandro Toledo. Doctor, ¿juega también a favor de Alejandro Toledo el que tenga nacionalidad norteamericana? ¿Tiene esa connotación, digamos, que Alejandro Toledo tiene nacionalidad estadounidense? Doble nacionalidad. Yo sepa, no tiene nacionalidad estadounidense. No tiene. El único presidente que hemos tenido que tuvo, que tiene todavía la nacionalidad estadounidense es Pedro Pablo Kuczynski, incluso que inició su trámite para ya no tenerla cuando era presidente, pero nunca acabó, o sea, nunca se desvinculó de ese tracto de nacionalidad. Alejandro todavía no tiene residencia, ha vivido muchos años, ha sido detenido, es una paradoja de su vida, en el estado, en la ciudad donde comenzó a hacerse un espacio en Estados Unidos, cuando era estudiante, cuando trabajaba en la universidad, etcétera. Allí ha sido detenido. Es una paradoja que sea el comienzo y sabemos si será el final o no, pero ahí está, en San Francisco. En San Francisco. Doctor, yo tengo una pregunta. En caso tal de que una vez que el juez diga que sí debe ser extraditado, pero pase a esa segunda instancia donde el segundo al mando, como usted comenta, pasa a nivel político, diplomático, si se decide en ese caso de que no se extradite, él quedaría en libertad porque no puede tener un doble juicio. Si el juez decide no a la extradición, la fase política decide el secretario de Estado no a la extradición, automáticamente queda en libertad en Estados Unidos de América. En Estados Unidos. Por tanto, si él coge un vuelo y sale, lo van a chapar donde se encuentre. Seguramente para él lo relevante va a ser su libertad y va a estar en Estados Unidos. Porque si deciden no extraditarlo es porque el gobierno de los Estados Unidos asume que no hay elementos suficientes para que sea procesado por los delitos que se le imputa. En otras palabras, sería el criterio del gobierno de los Estados Unidos la carga de la persecución política. Así es. Por eso, perdóname que te lo digo, es muy importante las declaraciones aquí en Lima de aquellos que están en contra, opositores, odian a Alejandro Toledo, porque todos esos elementos son valorados como criterios por un juez.
Claro, y qué bien que lo diga, doctor, porque acá lo que tenemos hay injerencia política, a pesar que la Constitución nuestra es clarísima, ¿no? Que define lo del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero ha jugado muy a favor de algunos malos peruanos, en el sentido de declaraciones políticas del presidente, que ha influenciado justamente yo creo que este tipo de tradiciones y este tipo de denuncias. Es una buena acotación que haces. En el Perú, lamentablemente, nuestra clase política, nuestra sociedad todavía está en construcción. Nos falta mucha educación política. Nos falta diferenciar cuando hay una determinación de un juez, de un jefe de Estado, hay intromisiones mutuas. Eso le hace mucho daño a los procesos judiciales, hay que tenerlo muy presente. Y entonces esa subjetividad es una carga más bien valorada como un elemento a favor de alguien que tenga un caso. Por eso se llama estrategia. Esto no es un caso de otro tipo de corte donde solamente los jueces valoran los expedientes. En Estados Unidos no solamente valoran los expedientes, ustedes han visto, valora elementos factum, elementos de facto, de hecho, no solamente de derecho, todos los días. Esas cosas tienen una amplia valoración a la hora de una determinación fiscal o jurisdiccional que le hacen los jueces. Sí, son las 7:34 de la mañana, señores, vamos a hacer un corte y al regreso continuamos con más del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, hoy hablando sobre el tema de Alejandro Toledo. Ya regresamos. El público tiene la palabra. Son las 7:38 de la mañana y estamos de vuelta con más del público tiene la palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Tenemos acá en cabina al abogado, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es abogado internacionalista y estamos hablando sobre el caso de Alejandro Toledo. Doctor, hace rato en el corte estábamos planteando la posibilidad de, si se diera el caso, que es lo que han estado publicando los medios, de que exista una fuga. Quizás las personas que nos escuchan pueden estar planteándose, si se fuga, ¿a qué país pudiera ser donde no lo enjuicien? Si sabe que está solicitado a nivel internacional, ¿no? La gente quizás se cuestiona eso, ¿qué país pudiera recibirlo que no lo enjuicien? Sí, a ver, vamos al escenario más real, ¿no? Él ya está detenido y como tal va a ser muy difícil que salga, que fugue de la cárcel. En Estados Unidos los protocolos de seguridad en las prisiones realmente son muy, pero muy importantes, ¿no? Pero vamos al otro escenario, que es lo que a la gente le preocupa. Es decir, imagínate que le hubieran dado fianza. Y entonces, claro, Alejandro Toledo se hubiera podido mover. Eso le hubiera dado la tranquilidad de sostenerse en libertad. Pero imaginemos que Alejandro Toledo, estando en el recinto donde se encuentra en estos momentos, que es en el edificio de juzgamiento, de allí nada más pudiera escapar. Y eso va a jugar en su contra totalmente, porque en Estados Unidos de América, si hay un criterio que se valora mucho, es el criterio de la verdad. Cuando él habla, antes para cualquier cosa lo hacen jurar. Diga usted la verdad, solamente la verdad, y nada más que la verdad. Si mientes, si hablas como Pinocho, entonces la carga va a ser negativa. Ahora, ¿qué cosa es fugar para el derecho anglosajón, el derecho en Estados Unidos? Fugar es no necesariamente ir a otro país, puede fugar a otro estado, puede fugar a otro distrito. Esos elementos son valorados negativamente. No estamos allí, ya como te digo, ya él está detenido, ese escenario ya no es una posibilidad. Alejandro Toledo ya va a ser seguramente en los próximos días confirmado a un recinto prisionario. Recuerden que ha estado ya con ropa de presidiario, como se hace en Estados Unidos de América. Por tanto, él tiene que ir a una prisión en Estados Unidos hasta que se decida su situación. Las fugas que hemos visto en Estados Unidos en el pasado, hoy cada vez son menores, están los presos muy bien custodiados, y todo lo que hagan, eso puede ser usado en su contra y aligerar más bien, como es expeditiva la extradición, las causas judiciales,
en un santiamén puede ser traído al Perú si acaso hubiera ese intento, que confirmaría que tiene un compromiso con las imputaciones de las acusaciones, porque si alguien fuga, para el derecho anglosajón es que tiene que ver directa o indirectamente con el pedido que se formula en su contra. Si a él se le da la fianza, él no puede irse a otro país y pedir asilo político, por ejemplo, no se por puede, su condición. No se puede, pero ya no, la fianza ya fue denegada. Ya pasó, o sea, él ya está detenido. Procesalmente esa etapa ya pasó. Ya pasamos esa etapa. Ahora lo que estamos en una etapa en la que va a comenzar a haber audiencias para ver el asunto de fondo. ¿Y cuál es el asunto de fondo? Que Alejandro Toledo sea o no imputable, acusable, responsable de los delitos que están en el cuadernillo de extradición: lavado de activos, colusión, ¿no? Tráfico de influencia, etcétera. Esas imputaciones tienen que ser demostrables. ¿Quién lo tiene que demostrar? Evidentemente la carga del cuadernillo de extradición de Perú, son los que piden, y el juez valorará. Y allí en esa etapa seguramente Alejandro Toledo va a hablar, porque el proceso judicial en Estados Unidos lo permite. La sexta enmienda de la Constitución permite que el reo o presunto reo pueda incluso preguntar a otros testigos, a quien quiera. Eso no existe en nuestro sistema judicial. En nuestro sistema judicial hablas, pero no puedes interrogar. Entonces, esas son las cosas que van a empezar a valorarse a partir de ahora, pero con un Alejandro Toledo, insisto, detenido, porque ya pasó la etapa de la fianza, que fue denegada. Ok. Bueno, nosotros muy complacidos, doctor, con su visita. Esperamos que nuestro público oyente haya quedado un poco tranquilo con todas esas dudas y esas interrogantes, y que por supuesto se le haya aclarado el panorama, porque sabemos bien que quizás exista por desinformación algún descontento, de repente esperando que sea el enjuiciamiento lo más pronto posible, pero ya sabemos que todo lleva un proceso y que cada cosa será a su debido tiempo. Sí, yo veo que yo considero que es parte de la normalidad que la gente se preocupe, pregunte. No todos tienen por qué ser abogados, claro, ¿no? O como nosotros que estamos aquí en cabina, que conocemos un poco el tema, pero no, pero evidentemente para eso estamos, para, digamos, orientar en un criterio formador sobre un tema que no debe caer en la cuerda de carácter político. Hay que dejar que el proceso judicial internacional siga su curso para que no se contamine. La cuerda política no debería intervenir en la naturaleza judicial. Lo que te quiero decir es que nuestros políticos no deberían utilizar el caso de Alejandro Toledo en el Perú para sus batallas campales, sus búsquedas y objetivos políticos. Eso es una completa mezquindad que no debería permitirse. Así es. Bien, doctor, gracias. Ha sido para nosotros un gusto conversar con usted. Definitivamente un abogado internacionalista, la clase como usted, que nos da a nosotros como a nuestro público, que es justamente la de la docencia, de enseñar para poder estar preparados los peruanos y no se dejen manipular groseramente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, muy amable. El público tiene la palabra.